Bien, entonces empecemos. Entonces vamos a empezar con nuestro segundo capítulo del curso, segundo megacapítulo del curso, que es el capítulo de probabilidad. Y en particular, hoy vamos a dar inicio con las definiciones iniciales. ¿Listo? Con las definiciones iniciales. Entonces, ¿cuál es la primera definición que nosotros tenemos que dominar en probabilidad? La definición es la de experimento aleatorio. Entonces vamos a definir qué es un experimento aleatorio. Bueno, entonces, experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Es una acción, ¿sí? Es una acción que uno toma, es una acción cuyo resultado no se conoce. Pero sus posibles resultados sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplitos muy sencillos. Y se representa con la letra cita. Esa es la letra cita. Por ejemplo, lanzar un dado. Si yo lanzo un dado, no sé qué resultado obtenga, pero sí sé el conjunto de los posibles resultados, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, satisface, lanzar un dado es una acción o situación que satisface la definición de experimento aleatorio, puesto que yo no sé qué resultado voy a tener, pero sí sé los posibles resultados que voy a tener. Entonces, eso es un experimento aleatorio. Otro experimento aleatorio. Entonces vamos con eh, Faisuli. Dale, Faisuli. ¿Cuál sería un experimento aleatorio? Eh, ¿El de lanzar la moneda? El de lanzar la moneda, sí, señora. Porque yo no sé si voy a tener, yo no sé si voy a tener éxito o fracaso, es decir, cara o sello, pero sí sé que, que es alguno de esos dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lanzar una moneda. Bueno, eso es un experimento aleatorio. ¿Sí? Hay más. Por ejemplo, sacar una carta de una baraja. O sea, uno puede considerar muchos experimentos aleatorios. ¿Cuáles son los más usados? Tener toda una población y sacar una muestra de esa población. ¿Sí? Colocar todos los nombres en una bolsa y sacarlos aleatoriamente. Yo no sé qué personas voy a sacar, pero sí sé el conjunto de posibles resultados. Es decir, puede, por ejemplo, ustedes son 5 y yo puedo, por ejemplo, sacar a Samuel y a Javier. O puedo sacar a Sebastián y a Miguel. O puedo sacar a Faisul y a Javier, etcétera. Puedo saber cuáles combinaciones, cuáles muestras puedo sacar. Entonces, ese es un ejemplo y se llama también muestreo aleatorio. ¿Sí? Un muestreo aleatorio también puede ser. Muestreo aleatorio sobre una población. Y este va a ser el que va a constituir nuestros experimentos más usuales para hacer inferencia, ese muestreo aleatorio. ¿Cómo voy a muestrar? Hay muchos diseños de muestreo. Yo ya les envié los videos para ver los tipos de muestreo. Entonces, si ya les envié, ¿cierto? O me confirman. Si no se los he enviado, se los puedo enviar. Ya les envié el... Sí, señor. Listo, muy bien. Eso. Hay muchas formas de hacer ese muestreo. Allá tienen sus videitos para ver cuál se adapta más a la situación que ustedes, pues si es el caso, van a mostrar. Bueno.
Un experimento aleatorio es una acción cuyo resultado no se conoce, pero sus posibles resultados sí. Esa es la definición formal de experimento aleatorio y la vamos a usar en nuestro curso. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es un experimento aleatorio. Ahora vamos a pasar a definir cómo vamos a llamar al conjunto de posibles resultados asociados a un experimento aleatorio. A ese lo vamos a llamar espacio muestral. Espacio muestral. Y lo vamos a denotar con la letra griega omega mayúscula. La letra griega omega mayúscula es esta. Entonces, ¿cómo se define el espacio muestral? Sea cita, cuando yo coloque cita, ya ustedes van a referenciar que es un experimento aleatorio. Se conoce como espacio muestral al conjunto de, de todos los posibles resultados de cita, ¿sí? A todos los posibles resultados de cita. Entonces, bueno, ese es el espacio muestral. Esto se conoce como espacio muestral al conjunto de todos los posibles resultados de cita. Por ejemplo, entonces tenemos ahí, podemos ver ejemplos. Bajo el dado, ¿cuál sería el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado? Entonces vamos con Javier. ¿Qué posibles resultados tengo al lanzar un dado? Normalmente sería 1 a 6. 1 a 6. Sí, señor. Y Faisuli, que también daba el experimento de la moneda, ¿cómo sería? Ajá. Cara o sello. Cara o sello, ¿sí o no? Ese es el espacio muestral. ¿Listo? Estas definiciones parecen sencillas, pero toca dominarlas. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, el muestreo aleatorio sobre una población, pues los resultados van a ser más grandes. Por ejemplo, ustedes son 5 individuos en la población y yo voy a hacer una muestra de dos individuos. Entonces sería, por ejemplo, puede ser Faisuli, la muestra que tiene a los elementos Faisuli y Sebastián. Otra puede ser Javier y Miguel. Y otra puede ser Samuel y Javier, etc. Entonces tengo ahí varias. De hecho voy a tener 5 combinado 2. Ya vamos a ver qué es eso de 5 combinado 2, pero vamos a tener estas posibles muestras. ¿Listo? 5 combinado 2. Ese es el espacio muestral, el conjunto de los posibles resultados asociados al experimento aleatorio. Entonces vamos dos definiciones. Vamos, experimento aleatorio y espacio muestral. Experimento aleatorio, acción cuyo resultado no se conoce, pero cuyos posibles resultados sí son conocidos. Y espacio muestral, conjunto de posibles resultados asociados a un experimento aleatorio. Esas son las dos definiciones que debemos tener claras hasta el momento. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esa es la idea, que vayamos bien. Bueno, entonces, vamos ahora a seguir con nuestras definiciones. Ya vimos dos, experimento aleatorio y espacio muestral. Vamos a seguir con una definición sumamente importante y que tiene una sutilidad. Y ya la vamos a denotar. Bueno, antes de seguir, quiero colocar una nota acá. Y la nota es la siguiente. Nota. Nota. Y fundamental. Si es claro el experimento en el que estamos hablando,
Entonces, el espacio muestral asociado al experimento, simplemente vamos a colocarlo como omega. Entonces, si es claro que estamos hablando del experimento aleatorio zeta, entonces al espacio muestral simplemente vamos a colocar un omega. Y ya con ese señor nos guiamos, con el omega. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces en muchos textos, en muchos ejercicios, a ustedes le dicen, bueno, hay el omega, pero por lo que es claro ya el cita, entonces en vez de omega y usted colocarle su índice en el experimento, usted simplemente coloca omega. Cita es el experimento, esta letra griega que está acá, y omega es el espacio muestral, ¿vale? Entonces yo les dije que íbamos a usar el alfabeto griego. Yo ya les hice la lista del alfabeto griego, ¿sí o no? ¿Sí? Igual aquí voy a enviárselos por el grupo para que lo tengan ahí. Bueno, voy a enviárselos ahí por el grupo. Listo. Listo. Ahí les envié entonces alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, Profe, duda, chiquita, sí, qué pena aquí cortando un momentico. fresco. Profe, ¿vamos a utilizar R más en la clase o ya no para guardar esto? Vamos a utilizarlo más. Yo creo que como hoy son fundamentos, hoy no vamos a usar más R, pero la próxima sesión sí. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, por hoy no creo que lo usemos más. Pero la próxima clase sí lo vamos a utilizar. Ahí les envié el alfabeto griego para que lo conozcan ahí. Que lo usamos hartísimo. Ya usamos la letra cita y ya usamos la letra omega mayúscula. Bueno, y en esta materia vamos a usar más. Entonces, bueno, ahí tenerlo en cuenta. Bueno, bien. Vamos a ver nuestra tercera definición de hoy. Nuestra tercera definición de hoy es evento. ¿Qué es un evento? Es un subconjunto de interés. Es un subconjunto de interés del espacio muestral. O sea, es cualquier A contenido en omega. Por ejemplo, y esos eventos pueden expresarse en comprensión o en extensión. Entonces, nota. Dichos eventos pueden expresarse o pueden ser considerados tanto en extensión como comprensión. No es algo fácil, y digamos uno lo hacía en la primaria, pero no es algo fácil pasar de comprensión a extensión. Sí, no es fácil, no es fácil. ¿Listo? No es algo fácil. Entonces, para que lo tengan presente, no es fácil pasar de comprensión a extensión. Es un problema súper complicado y es porque en primaria uno pues pasa, ¿no? Uno le dicen, el conjunto de las vocales, páselo a extensión. Entonces usted coloca acá, este es el conjunto de las vocales y coloco la A, la E, la I, la O y la U. Bueno, pero la vida real es un poco más compleja, ¿no? Pero desde allá está el raciocinio de pasar de comprensión a extensión. No es una tarea fácil. Yo sé que uno la hacía desde primaria, pero no es algo fácil. De hecho, es algo que requiere sutilidades. Entonces, por eso toca pues tener una sutilidad. Bueno, un subconjunto de interés del espacio muestral a contenido en B. Nota. Un subconjunto de interés del espacio muestral. Nota. Dicho subconjunto puede considerado o puede ser
considerado, considerado en extensión o comprensión. ¿Listo? En extensión o comprensión. Es fácil pasar de aquí a acá. Extensión, recordemos, es citar los individuos. Por ejemplo, acá, 1, 2, hasta 6. O bueno, extensión, el evento 2, 4, 6. Y comprensión, el evento de todos los elementos pertenecientes a omega, es decir, al dato, tal que omega es par. Entonces acá yo lo que doy es una propiedad. Yo quiero que el resultado de estos al lanzar un dado sea par. En cambio acá yo digo, mire, son los elementos del 2 hasta el 6 así en pares. Lo primero se llama extensión, acá se llama comprensión y no es fácil pasar de aquí a acá. Es algo complicado. Obviamente estamos en los ejercicios más sencillos, pero vamos a darnos cuenta que en los ejercicios, por ejemplo, el taller 2, también lo comparto. El taller 2 tiene ejercicios sumamente complicados de pasar de comprensión a extensión. No es fácil. Esto no es fácil pasar de comprensión a extensión. Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte. No es fácil, no es un problema sencillo de solucionar. De hecho, es complicado. O sea, hay muchos, la mayoría de ejercicios requieren una destreza y pues esa es la idea. La idea es desarrollar esa destreza. Bien, entonces, bueno, tenemos esa parte de extensión a comprensión y de comprensión a extensión y que un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, hasta ahora vamos 3 definiciones. Entonces, vamos con Samuel. Samuel, ¿qué es experimento aleatorio? Es es aquella acción donde no se conoce el resultado, pero sí se conocen los posibles resultados. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es el espacio muestral, Javier? Es un experimento aleatorio el cual se denota al conjunto de los posibles resultados de dicho experimento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es un evento, Faisuli? Es un subconjunto. Es un subconjunto del espacio muestral. Bien. Ujú. Bueno, entonces ahí está bien, ya tenemos esas 3 definiciones. Y tenemos que se pueden por extensión o por comprensión. ¿Necesitamos teoría de conjuntos? Sí. Necesitamos un poquito de teoría de conjuntos. Entonces vamos a recordar de su curso de matemáticas básicas unas cositas. Ahí. Entonces vamos a ver unas propiedades de conjuntos. ¿Qué pasa? Nosotros como necesitamos ver la propiedad que cumple un conjunto, una relación de conjuntos, entonces vamos a ver esa parte. La primera es la unión, A unión B. A unión B son todas las unidades muestrales que están en A o que están en B. Entonces en un ejercicio, esto ya lo quitaron creo que de la Real Academia, ya no se pone tilde en la O, entonces así. Bueno, entonces miremos. ¿Qué pasa? A unión B es que pertenezca a o que pertenezca a B. Entonces, si usted tiene un ejercicio de, por ejemplo, halle la probabilidad de que el elemento sea par o sea primo, están hablando de una unión. Si usted ve la O en el problema, es una unión.
Si usted ve la I, entonces sería una intersección. Recuerde, el ejercicio usted se lo van a dar por comprensión y no por extensión. ¿Listo? Por comprensión y no por extensión. O sea, usted se lo van a dar así, en términos lingüísticos, ¿sí? Le van a dar la comprensión y usted tiene que pasarlo a extensión. Ese es un trabajo que usted debe hacer y no es fácil, como les digo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Siga, lo siga. Bueno, ahora, tercera propiedad, la contenencia. A está contenido en B, sí, solo sí. Si omega está en A, entonces omega está en B. Por ejemplo, Bogotá está contenido en Colombia. ¿Es listo? Esto es pura lógica, ¿no? Pura lógica de matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que si hay un bogotano, por el hecho de ser bogotano, entonces ese elemento es colombiano. Entonces, ¿qué pasa? La contenencia se asocia a una comprensión de entonces. Si usted ve un entonces, ¿sí? En un predicado, en un ejercicio de probabilidad, es contenencia. ¿Listo? Si usted ve una I, es intersección. Si usted ve una O, es unión. Bueno. Cuarto, complemento, que lo vamos a anotar A sub C o A barrita. Y es simplemente, o también lo podemos denotar espacio muestral menos A. Y son todos los elementos que están A, tales que el elemento no está en A. Perdón, que están en omega, o sea, en el espacio muestral, tales que no están en A. Por ejemplo, los pares complemento. Si yo le saco el complemento a los elementos pares, pues me queda impares. ¿Y cuál va a ser la letra que caracteriza al complemento? El no. Que no sean pares, que no sean primos, que no. ¿Listo? Ese no va a ser la comprensión del complemento. Entonces es la comprensión de la contenencia y es la comprensión de la intersección o es la comprensión de la unión y la negación es la comprensión del complemento. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Minutos. Listo. Bueno, ahí tienen esas leyes. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra ley tienen? Quinta, y es importante, se llaman las leyes de Morgan. Tiene nombre, leyes de Morgan. ¿Qué dicen las leyes de Morgan? Dice que A unión B complemento es igual a A complemento intersectado B complemento. Y A intersectado B complemento es la unión de los complementos. O sea que si usted le saca un complemento a toda una unión, es la intersección de los complementos. Y si le saca el complemento a la intersección, es la unión de los complementos. ¿Qué quiere decir? Que si usted dice, ve, esta persona es bogotana y le gusta el sancocho. Entonces el complemento es, no es bogotana o no le gusta el sancocho. ¿Sí? Si no cumple alguna de las dos, ya no cumple la intersección. Entonces es por eso que si yo les hago complemento a la unión, me queda acá una intersección de los complementos y acá la intersección me queda la unión de los complementos. Bueno, esas son las, digamos, las reglas básicas. Obviamente ya allá en su curso de matemáticas básicas uno lo ve con más detalle, pero digamos esto es lo que requerimos de herramientas de matemáticas básicas, las propiedades de conjuntos. Igual repasaremos las que usamos.
Bien, entonces vemos la necesidad de contar. Entonces vamos a otra, bueno, una era la teoría de conjuntos, un poquito de teoría de conjuntos que necesitamos. Y lo otro que necesitamos para la parte de probabilidad es la teoría del conteo. ¿Listo? Entonces, contar no es un problema fácil. Lo vamos a requerir, pero no es un problema fácil. Esto no es algo sencillo. No es algo fácil. Entonces, qué vamos a ver acá? Vamos a ver algunas técnicas de conteo, ¿listo? Y vamos a ver cómo, cómo usarlas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver, en teoría de conteo, vamos a ver qué es un vector y qué es un conjunto. Y ver la diferencia entre un vector y un conjunto. Mire, un vector es algo que el orden sí importa. Por ejemplo, 1, 2 es diferente a 2, 1 y se representa con paréntesis. En ese caso, 1, 2 es diferente a 2, 1. Es decir, es un arreglo pero ordenado. Eso es un vector. Por ejemplo, 1, 2, 3 es diferente a 1, 3, 2. ¿Listo? Y un conjunto es un arreglo, pero que no importa el orden, es un arreglo o colección. Por ejemplo, 1, 2 sí sería el mismo conjunto 2, 1, porque me interesa es quién está, pero no en qué orden. Entonces en el conjunto no va a importar el orden, ¿sí? Acá puede ser 1, 2, 3 o 1, 3, 2, va a ser el mismo conjunto porque elemento a elemento son iguales, ¿listo? 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3, es decir, cada elemento son igualitos. Bueno, ¿listo? Bien, entonces, vector, un arreglo que importa el orden. Entonces acá en los vectores importa el orden. Conjunto, no importa el orden. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre vector y conjunto. Esa es ahí la diferencia y es importante tenerla en cuenta. Bien, entonces, bueno, eso es importante ahí tenerla. Ahora, ¿qué pasa? Entonces tenemos qué es un conjunto, qué es un vector y queremos contar esos vectores, esos conjuntos. Entonces, ¿qué nos va a permitir contar? Nos va a permitir contar la combinación y la permutación. Entonces vamos a definir, ya está claro que es un vector y es un conjunto. Acá importa el orden, acá no. Entonces ahora sí vamos a definir qué es la permutación. Definición. Permutaciones. Permutación o permutaciones. Entonces, ¿qué son permutaciones? Son todos los subvectores de K elementos subvectores de K elementos en un conjunto de n elementos. Por ejemplo, si yo quiero organizar primero y segundo puesto, ¿importa el orden o no? Yo quiero ver, bueno, ¿quién es el primero y quién es el segundo puesto? ¿Importa el orden ahí o no?
Sí, profe, sí importa el orden. Sí importa el orden, por lo tanto serían los subvectores de tamaño 2 que puedo hacer en un conjunto, por ejemplo. Tomemos acá el siguiente conjunto. Entonces está Samuel, por ejemplo, Faisuli y Javier. Listo, ahí tenemos 3 elementos. Y queremos ver todas las permutaciones de tamaño 2. Entonces puede ser Samuel y Faisuli. Pero otro diferente sería Faisuli y Samuel, ¿sí o no? Porque es diferente si queda uno de primero y el otro de segundo, ¿sí o no? Es diferente. O sea, es diferente si queda acá Samuel Faisuli que Faisuli y Samuel. Es diferente. Importa el orden. Ahora, Samuel Javier es diferente que Javier Samuel. Y nos falta Faisuli Javier y Javier Faisuli. ¿Falta alguna otra con posible permutación o ya están todas las permutaciones? ¿O falta alguna? ¿Qué opina? ¿Ya están todas, sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, al elemento, al numerito de esas lo vamos a llamar la cantidad de permutaciones. ¿Y cómo lo vamos a anotar? En este caso son 3 individuos y queremos ver las permutaciones de cantidad 2. En este caso, ¿cuántas son? 6. Pero 6 es lo mismo que lo siguiente, miren cómo las podemos calcular. En la primera posición, ¿a cuántos individuos tengo? O sea, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera posición? 3. Como ya tomé la primera posición 3, para la segunda posición, ¿cuántas posibilidades tengo? Sí, ¿no? 2. Ah, 2, ¿por qué? Porque ya tenemos uno acá. Ya está un individuo en la primera posición. Por eso la segunda posición ya serían 2. Entonces sería 3 por 2. Y así se puede definir la permutación. De hecho hay una formulita, pero para eso vamos a ver el factorial. El factorial es muy sencillo, muchachos. El factorial es simplemente n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 2 y luego a 1. Por ejemplo, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que en este caso sería 6. ¿Listo? En ese caso creo que sería 120. Y pues arriba tenemos en general. Si usted quiere calcular cuántos subvectores de k elementos puede hacer en n elementos, simplemente hace lo siguiente. N factorial sobre n menos k factorial. En el caso de arriba es fácil hallarlas uno por uno. Pero si por ejemplo yo tuviera una muestra de 50 personas y quisiera calcular la permutación de 30, eso ya sería algo más complicado. Miremos un ejemplo acá en R. Y frescos, tranquilos que acá yo les doy el código, no tienen que ponerse a sacar computadores. Miren este. Por ejemplo, si yo quiero ver cuántos puestos, o sea, cuánto es 50 permutado 3. Vamos a ver. Entonces sería factorial de 50. Factorial de 50 sobre factorial de 50 menos 3. Factorial, este creo que me quedó mal escrito ya. Nos da 117.600. ¿Es fácil encontrar los 117.600? Uno por uno.
Es complicado. No. Si usted se demorara, dime. Dime. Cualquier duda me preguntan. Miren, si ustedes duraran medio minuto por cada uno de los individuos, entonces tocaría multiplicarlo por 30 segundos. Tendríamos esto. Vamos a ver cuántos minutos serían de tiempo. Entonces dividido en 60 minutos. Serían todos estos minutos. Pero vamos a ver cuántas horas serían. Entonces tocaría dividirlo por 60. Serían 980 horas. Vamos a dividirlo en que usted le dedique 20 horas al día y 4 horas descanse. Necesitaría usted 49 días, 20 horas trabajando juicioso, 4 horas descansando diarias. Necesitaría 49 días, casi 2 meses, para hallar cuántas muestras hay acá. Si solo por cada una demorara 30 segundos, obviamente uno se demora más. O sea, el tiempo de hallar una por una es terrible. Por eso las técnicas de conteo son fundamentales, porque en muchos casos, y ahorita vamos a ver en la definición clásica de probabilidad, vamos a necesitar cuántos, pero ese cuántos usted lo puede calcular, por ejemplo, con una permutación, 50 permutado 3. Entonces, mire lo valiosa que es la fórmula. Nos ahorra 49 días. Y si le colocamos 100 numeritos, uy, nos ahorra como una vida completa. Y pues nosotros somos finitos y nos toca vivir, ¿sí o no? No nos toca ponernos a ver cuántas submuestras de tal tamaño hay. No, si no nos toca. Si ya tenemos la fórmula, pues la usamos. Bueno. Entonces ahí tenemos la formulita n factorial sobre n menos k factorial. Ejemplo. Sí. Una duda. Para lo del break, ¿cómo hacemos? Listo. Entonces, listo. Entonces vamos a salir a break y seguimos después del break, ¿vale?